Esta noche vamos a compartir la palabra. Ustedes recibieron seguramente en los grupos ahí de WhatsApp el título del mensaje para hoy, y le puse al título: ¿con qué cimiento edifico mi vida? ¿Qué cimiento o con qué cimiento yo edifico mi vida? Y buscaba una definición de cimiento y decía: parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, firmeza, y le sirve de base, de apoyo a una estructura o algo que quiera levantar. Mayormente, acá que hay gente trabajando en la construcción, sabe de lo que le estoy hablando, estas cosas de poner un buen cimiento. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Nosotros tenemos que poner algo sólido, algo firme, algo estable, algo seguro en nuestra vida. Si no ponemos algo firme y seguro, se va a derrumbar nuestra vida, nuestra casa y todo lo que está arriba nuestro y alrededor nuestro. Vamos a ir a la lectura, la primera lectura de esta noche. Vamos a ir al Evangelio de Mateo 7, 24 al 27. Es una palabra conocida esta del Evangelio de Mateo. Dice así: cualquiera, dice, pues que me oye estas palabras y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que edificó sobre algo sólido, algo firme, sobre la roca. Y descendió la lluvia, primero descendió la lluvia, vinieron los ríos llenos, caudalosos, y soplaron viento fuerte y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice que tenía fundada, estaba cimentada en algo firme, en algo seguro. Verso 27, pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, o sea, que no la obedece, no la cumple, dice, lo compararé a un hombre insensato que edificó sobre su casa, sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa, y cayó y fue grande la ruina. Acá vemos, dice, dos tipos de casas, tenían todas las mismas características, pero había algo acá. O sea, si usted entraba a esa casa, veía que estaban todos los muebles, tenía todo, era igualita la casa, pero había algo ahí, diferente. ¿Y cuál era la diferencia? Los cimientos. Gracias, hermano. Eran los cimientos. Esa era la diferencia. Los cimientos. Entonces, qué importante es edificar y tener un cimiento sólido y firme para poder levantar cualquier estructura. Se nos dice acá en el verso 24, 7:24, se nos dice que hay que oír y estar atentos cuando Dios nos habla. Dice que tenemos que estar atentos cuando Dios nos habla. Lo mismo pasa, me imagino, en una obra, en una construcción, cuando el arquitecto, el ingeniero le habla a los albañiles o al capataz, digamos, de la obra, le dice: mira, pongan esta cantidad de material, de arena, de cimiento, de piedra, para que se haga fuerte. Y por ahí capaz nomás que no ha escuchado y han puesto poco y se le ha venido abajo esa casa o esa pared o lo que estaba construyendo. Entonces tenemos que estar atentos a los oídos cuando Dios nos habla. Tenemos que estar atentos para que no suframos estas consecuencias. Y vamos a ser hombres prudentes, dice, vamos a ser hombres sabios, vamos a ser hombres preparados para poder edificar nuestra vida. Y dice en el verso 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento. Vinieron la lluvia, los ríos y los vientos y golpearon contra esta casa y cayó. ¿Qué serían la lluvia, los vientos y los ríos en nuestra vida? Son las situaciones que a veces no esperamos, que vienen de sorpresa. Usted cuando llueve, sabe que va a llover o que va a venir con una tormenta fuerte, no lo sabemos. Cuando un río crece, no lo sabemos tampoco. Cuando sopla un viento, estamos acá y se levanta un viento fuerte, no lo sabemos. No lo sabemos. Son situaciones que, por ejemplo, viene un problema de salud, un problema, perdemos un trabajo, perdemos un ser querido, recibir una mala noticia, no estamos preparados para esa circunstancia. ¿Por qué? Porque no hay un cimiento firme y fuerte en nuestra vida. A veces pasa eso. Pero dice que esta casa que edificó sobre la roca, dice que fue un hombre prudente, porque estaba, dice, bien fundamentada su cimiento.
ese cimiento, esa roca es Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Primero fue nuestro Señor, es Dios primeramente y después su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos hombres de Dios cuando estaban en situaciones o aflicciones o pasando alguna de estas situaciones de lluvia, de tormenta, y cómo han reaccionado. El primer ejemplo que tengo ahí en la Biblia dice en Deuteronomio 32:4, habla de Moisés. Moisés tenía claro quién era su cimiento y en quién apoyaba su vida. Dice en Deuteronomio 32:4, ahí lo tiene usted. Dice en la Nueva Versión Internacional, le dice ahí, Él es la roca. Moisés decía esto, Él es la roca. Él es la roca. Se hablaba de Dios. Sus obras son perfectas. Dice que las obras que Dios hace y las que hará en nuestra vida son perfectas. Y todos sus caminos son justos. Los caminos de Dios son justos y eternos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Entonces decía Moisés, Él es la roca. Él es la roca, o sea, Dios es la roca. Cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta porque todos sus caminos son rectos, son rectos. No hay nada torcido. No hay nada, digamos, así torcido en los caminos de Dios. Dios es la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Él es la verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y recto. Él dice que Él es justo y verdadero. Entonces Moisés estaba confiando. Su fe, su confianza, su cimiento estaba puesto en Dios. Después vamos a ver otro hombre, más adelante, el rey David. Salmo 18:2. ¿Qué decía el rey David? ¿Quién era Dios para él? Dice el Salmo 18:2. El Señor, dice, es mi roca, mi amparo, decía el rey David, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, dice, la roca donde me puedo esconder, donde puedo estar firme, seguro. Es mi escudo, el poder que me salva, dice, y mi alto escondite, mi alto refugio, dice en la otra versión, cuando estamos pasando situaciones, problemas, Él es nuestro escondite. No escondernos cuando estábamos en el mundo, en otras cosas, sino escondernos cuando estamos pasando situaciones y no tenemos dónde recurrir. Bueno, el Señor está ahí para socorrernos y para ser nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero decía tanto Moisés como David, decía, Él es mi roca, lo hacía propio para ellos. Entonces Dios para nosotros, ¿qué sería? Nuestra roca. Dios es nuestra roca, algo firme, algo seguro. Tenemos que apropiarnos de su persona, quien es para nosotros. Después el profeta Isaías hizo una profecía ya más adelante, quién iba a venir y quién era la roca ya presente. Hablaba de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 28:16. Dice el profeta Isaías 28:16. Por eso dice el Señor, el Omnipotente, o sea, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra, dice, angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado, dice. Él pone, dice, en Sión una piedra principal, y el que confiere, dice, y será un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado, no va a andar desorientado, sino que va a tener seguridad y dirección de parte del Señor. Acá esta profecía de Isaías hablaba ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo como esa roca para nuestra vida. Fundamento, ¿qué es lo que es un fundamento? Recién hemos visto qué es lo que era un cimiento. Un fundamento es un principio, un origen que se asienta en una cosa. Algo que yo asiento en una cosa, algo que tengo, algo firme, algo sólido. Y la pregunta sería, ¿dónde asentamos nuestra vida? ¿Dónde ponemos nuestra vida? ¿Qué cimiento pongo
¿Con qué estoy edificando mi vida? La palabra roca aparece 34 veces en la Biblia y la palabra cimiento aparece 18 veces. Dios las puso ahí por algo. O sea, no están por estar, sino que Dios las puso para que la obedezcamos, creamos y busquemos de Él y nos afirmemos en Él. Debemos tener cuidado qué cimiento pongo en mi vida o fundamento, porque sufriremos las consecuencias, como leíamos recién ahí en Mateo 7, 26 y 27, que decía: pero cualquiera que no oye estas palabras y no la hace, dice, compararé a un hombre insensato, no prudente. La persona insensata que no piensa lo que hace, actúa por impulso, actúa por lo que se deja llevar por sus sentimientos, sus emociones en ese momento. Entonces, dice, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, en algo que se cae, viene el agua, el río la lleva a la arena. Y a veces nosotros edificamos nuestra vida en cosas, en lo superficiales de este mundo. Las cosas de este mundo edificamos. No tenemos que edificar cosas en este mundo porque no son duraderas, son pasajeras y se caen por sí solas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos poner bien los cimientos de nuestra vida y fundamentos de nuestra vida. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento o cimiento que el que está puesto, que es Jesucristo. Dice que nadie puede poner otro fundamento en la vida espiritual que el que ya está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. A veces ponemos el cimiento ese en cosas de este mundo, como le hablaba, en el dinero, en el placer, en las vanidades de este mundo. El apóstol Juan también dijo: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, los deseos, los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida no proviene de Dios, viene del mundo y es pasajero. Todo eso, dice, pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿dónde está cimentada mi vida? ¿En las cosas de este mundo o en Dios? La arena sería las cosas de este mundo. Debemos edificar nuestra vida en el Señor. En el libro de Efesios, capítulo 2, 20, sigue hablando Pablo, diciendo: debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice que siendo la piedra principal, antiguamente se edificaba y se ponía una piedra principal para levantar como guía, y ahí van las otras piedras para sostener ese muro, esa construcción. En ese tiempo las casas eran con piedra, entonces ponían una piedra principal para la edificación. Nuestra piedra principal tiene que ser Cristo. A veces no ponemos esa piedra en nuestra vida, ponemos otras cosas. Más adelante el Señor tiene una conversación con uno de sus discípulos, con el apóstol Pedro, en Mateo 16, verso 16 al 18. Preguntaba el Señor, decía: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y respondiendo Simón Pedro en el verso 16, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice. Tú eres el Cristo, tú eres la roca, tú eres el Hijo del Dios viviente, dice. Entonces le respondiendo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le termina diciendo esto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice. ¿Qué quería decir con esto? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No hablaba de la persona de Pedro, sino de la confesión que él hizo, quién era Jesús. Porque Pedro más adelante lo niega al Señor. O sea, si íbamos a edificar nuestra vida sobre Pedro, era humano. Mucha controversia hay sobre este versículo, sobre esta palabra. Muchos estudiosos creen que
Acá, digamos, el Señor Dios le dio a través de Pedro la iniciación, y de ahí lo que creemos, lo que creen en otras creencias, en otras religiones, que Pedro viene a ser, digamos, el Padre de todos nosotros. Acá es claro, dice, sobre esta roca, se habla de la persona de Cristo. Sobre esta roca, dice, edificaré la iglesia, y las puertas del infierno, dice, no van a prevalecer contra ella. No van a prevalecer, mis hermanos, si ponemos a Cristo como fundamento de nuestra vida. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer. Y más adelante el apóstol Pedro dijo estas palabras en Primera de Pedro, capítulo 2, ya para ir terminando. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 4 al verso 8, dice así esta confesión, ya Pedro ya más crecido, más maduro, dice estas palabras él, a través del Espíritu. Acercado, dice, a él, dice, piedra viva, dice que nos acerquemos a Cristo como piedra viva. Acercado, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice que hemos sido nosotros desechados, pero para Dios somos escogidos, somos piedras preciosas para Él. Vosotros también como piedras vivas, dice, sé edificados como casa espiritual. Dice que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión, dice, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra, siendo desobediente, lo cual fueron también destinados. Entonces acá dice el apóstol Pablo que nos acerquemos para que seamos edificados por el Señor y cumplamos, dice, como casa espiritual y sacerdocio de Él. Sacerdocio que podamos orar, podamos interceder por otro. Entonces, ¿cuál cimiento estoy poniendo en mi vida? ¿Qué cimiento? ¿Pongo a Cristo como la roca principal en mi vida o pongo las cosas de este mundo? Recuerden lo que leíamos al principio, de las casas eran iguales, pero había una diferencia, eran los cimientos. Entonces, ¿qué cimiento estoy poniendo para edificar mi vida en estos tiempos? Que nuestros cimientos sean sólidos, porque si no, dice que vamos a sufrir consecuencias, van a venir las lluvias, van a venir las tormentas, los vientos, y va a caer en nuestra casa que ha sido puesta por el Señor, porque dice aquí somos casa de Dios, casa morada de Él, edificio de Él. La iglesia no es estas paredes, somos cada uno de nosotros, a donde vayamos. Puede venir un terremoto, cae esto, pero la iglesia sigue siendo cada uno de ustedes, a donde vayan. Y tenemos que llevar algo firme y algo sólido. Hoy en este mundo, la sociedad que estamos viviendo está así, sin esperanza, sin fe. Busca algo sólido, algo firme, algo duradero. Y eso somos cada uno de nosotros, que llevamos ese cimiento. Pero si mi vida está parada en lo superficial, en las cosas de este mundo, voy a caer. Entonces, hermano, ¿qué cimiento pongo? Él es nuestra roca y nuestra esperanza. Como le dije al principio, Moisés y David decían eso: Él es nuestro castillo, nuestra esperanza, nuestro libertador, nuestro amparo, nuestro refugio, la roca eterna.